Bueno, por programa nos corresponde ahora, en este curso de inducción, conocer los temas referidos a lo que es la gestión de la Secretaría Nacional, que también sirve como marco referencial para la gestión de las secretarías locales. Sin más preámbulo, Mario Mandiola Villalobos, director nacional, actual secretario nacional, colocolino de corazón. No voy a decir también acérrimo seguidor de Rafael de España. Pídale que nombre cualquier canción de los 80 discos y lo tiene. Así que, Mario Mandiola, bienvenido, compañero. Sí, y Taltalino también. Decifuncho. Vecino de Tocopilla. Oye, antes de saludar y de empezar, ¿tú me tienes que hacer hospedador para compartir pantalla? Perdón, no, compañero, está listo para que comparta pantallas. ¿Ahí estamos? Perfecto. Solo falta que la presentación comience a compartirse, pero estamos... Ahí estamos. Perfecto. Ahí. Se ve bien entonces. Se hace lo que Ya, se puede, compañero. ya, no sé lo que están viendo ustedes, pero lo que yo veo es el recuadro de participantes y debajo la lámina de fondo de la Secretaría Nacional. Bueno, entonces parto por saludarte, Rodrigo, saludar a Andrea también, escuché buena parte de su presentación, y saludar a nuestros nuevos dirigentes y dirigentas. Es una tarea que no es fácil, ¿ah? Que tiene muchas incomprensiones muchas veces se nos achacan muchas de las cosas que no podemos resolver y que no es por voluntad nuestra, sino que porque simplemente el sistema no da para resolver todos los problemas. Pero es una actividad maravillosa desde el punto de vista de las cosas que uno puede hacer, de cómo puede comprometerse, no solo con sus socios, no solo con la gente que está en el día a día, sino que con construir una sociedad mejor. Vamos entonces, sin más preámbulo, y junto con haberlo saludado, a caracterizar un poco qué es lo que es la labor de la Secretaría Nacional y sacar de ahí algunas cosas que pueden ser útiles, ¿no es cierto?, para la tarea del secretario de base, que tienen mucho que ver, hay cosas donde, claro, no se topan, pero sí hay otras donde efectivamente hay mucha conexión. Lo primero que les quiero decir de una manera muy, recalcarlo mucho, es que la Secretaría Nacional no es el secretario nacional. La Secretaría Nacional es un equipo que está conformado por este secretario, pero donde también tiene un papel muy importante nuestra secretaria administrativa, Moray Matelchi, que no sé si alguno de ustedes ya la conoció por el tema de la pandemia, lo más probable es que no, pero ella es parte fundamental. Ella está haciendo teletrabajo, ¿eh? Trabaja desde su casa, pero es muy eficiente en todo el apoyo administrativo para la Secretaría, en advertir de los correos que van llegando, en generar planilla, en tener la información al día, etc. Es una funcionaria muy valiosa para nosotros. Vamos avanzando entonces. Si bien cada secretario nacional le da una impronta a su gestión, y en el caso mío, yo después les voy a explicar que de alguna manera he sido un secretario bastante atípico en varios sentidos, las funciones base de la Secretaría están delimitadas en el estatuto de la FEMPRUS. Y dice que el secretario nacional es la o el encargado de velar por el adecuado y eficiente funcionamiento de las comunicaciones internas, resguardando que la información de la organización llegue oportunamente a todas las asociaciones confederadas, sean coherentes con la política interna y se ajusten al plan de acción, la visión y misión de la organización, sus estatutos y reglamentos.
Por lo tanto, el secretario nacional y el secretario de base también debiera ser la persona que se especializara o tuviera de alguna manera la característica de conocer muy bien cuál es el estatuto de su base, en este caso de la Confederación, los reglamentos, que son varios, en el caso de FEMPRUS tenemos reglamento de tesorería, tenemos reglamento de disciplina, en fin, y en ese sentido estar siempre muy atento a que las cosas que se hagan vayan, ¿no es cierto?, de acuerdo a derecho, ¿ah? De acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a los estatutos, que no se violen ni los estatutos ni los reglamentos. Ya veíamos recién, ¿no es cierto?, una duda en tesorería. Alguien preguntaba si los fondos se pueden pasar de un año a otro. En el caso de las asociaciones gremiales se puede, no hay ningún impedimento para eso. No es igual que la contabilidad presupuestaria del sector público, donde los fondos no se pasan de un lado de un año para otro, sino que tiene que intervenir, ¿no es cierto?, ahí un intermediario que es el que recibe nuevamente los fondos y los puede habilitar para el año siguiente. En este caso no tenemos ningún impedimento. Pero en ese caso el secretario debe tener muy claro cuáles son los estatutos y los reglamentos. El eficiente funcionamiento de las comunicaciones internas es una cuestión pero vital. ¿Ah? Las citaciones tienen que hacerse oportunamente. La información a las bases. Esto es algo que yo de verdad lo quisiera poner con mucha fuerza, porque yo diría que un porcentaje muy menor de las bases, de los socios de bases, reciben todo el caudal de información que sale desde la nacional hacia los correos de cada una de las bases. Nosotros estamos enviando cada semana por lo menos unos 5 o 6 correos informativos, ya sea de leyes, ya sea de dictámenes de la Contraloría, de algunas acciones que hemos hecho, ¿no es cierto?, en función de reivindicar derechos, declaraciones públicas, cartas, etcétera. Nosotros las estamos mandando y generalmente quedan en el correo de las bases y no se comparten con los socios. Por lo tanto, ahí diría yo que hay una tarea del secretario de base que es muy, muy importante y ojalá lo anoten, que es que difundan todo aquello que nosotros como organización les enviamos, porque el objetivo es no solo que ustedes lo conozcan, sino que también los socios. Por poner un ejemplo que es casi trivial, los saludos a las distintas profesiones cuando están en su día, el día del tecnólogo, el día del abogado, el día de la enfermera, etc. Nosotros hacemos un saludo que va dirigido a ustedes también, en la medida en que tienen esa profesión, pero básicamente, ¿no es cierto?, a nuestros socios y socias que tienen una determinada profesión y que queremos nosotros llegar con nuestro saludo en cada uno de los días. Esas cosas generalmente no llegan. Por lo tanto, les pido encarecidamente que ustedes como dirigentes nuevos, que vienen muy empoderados, que vienen muy entusiasmados, reviertan esa tendencia y lleguen a las bases con nuestros mensajes, con nuestra información. Entonces decíamos que esta visión general, estas funciones generales se van desglosando. Entonces, ¿cuál es la función del secretario nacional según el estatuto? Redactar las actas de las sesiones de la asamblea y directorios que deberá dar lectura en la siguiente sesión, sea ordinaria o extraordinaria, para la correspondiente aprobación, autorizándolas bajo su firma. Eso se ha agilizado mucho. Las últimas asambleas ordinarias hemos tenido el acta por lo menos una semana antes, cosa que no era habitual. Muchas veces el mismo día del inicio de la asamblea, recién llegaba el acta de la asamblea anterior, y eso provocaba, ¿no es cierto?, que la gente no lo hubiera leído. Entonces, a la hora de aprobar, había mucha gente que se abstenía, que no tenía opinión, porque no había tenido el tiempo necesario para leer el acta de la asamblea anterior y hacer alguna observación o tener algún juicio sobre si procedía a aprobarla o no. Letra B, hacer citaciones y despacharlas. Letra C, elaborar la tabla de sesiones del directorio de la asamblea de acuerdo con el presidente. Esto es muy importante porque las reuniones de directorio nacional no son un desorden, digamos, se ajustan a una tabla previamente acordada,
y en este caso, tanto el secretario como el presidente tienen la obligación, ¿no?, de poner en tabla aquellos temas que sean pertinentes para la semana, para los 15 días, etcétera, la regularidad con que se hagan las reuniones, y que no queden temas afuera. Eso es súper, súper importante. Aunque siempre tenemos el comodín, ¿eh? Para los secretarios de base, el último punto de la tabla siempre es el varios. Entonces ahí se resuelve cuando algún tema quedó fuera de la tabla específica o particular. Bueno, en el varios uno puede poner aquellos temas que se quedaron fuera por alguna razón. Autorizar con su firma la correspondencia y documentación de la Confederación, con excepción de aquella que corresponda al presidente o presidenta, y despachar la correspondencia en general. Por lo tanto, esto también se puede trasladar a los secretarios de base, ¿no es cierto?, en el sentido de que les corresponde firmar la correspondencia, muchas veces junto al presidente, y despachar la correspondencia. Autorizar con su firma las copias de las actas que solicite algún miembro de la Confederación. Si algún presidente de base o algún socio incluso, por alguna razón, quiere tener un acta validada de alguna sesión, ya sea de directorio o de asamblea, va autorizada con la firma del secretario. Confeccionar documentos de la Confederación y llevar archivo. Nosotros confeccionamos los documentos que salen hacia afuera de la organización, sobre todo, ¿no? Cuando enviamos cartas al MinSal, cuando enviamos cartas a la Contraloría, y llevamos el archivo generalmente en forma de ordinarios, ¿no es cierto? Ordinario 1, ordinario 2 del tal año, ordinario 3 del año 21, 2021, y así, cuando uno quiere tener alguna constancia de algo, ¿no es cierto?, es la Secretaría la que tiene que decir, mira, sí, efectivamente, el día 4 de abril del 2021 le enviamos una carta al ministro de Salud, y aquí está el recibo, si es que la enviamos por oficina de parte, o aquí está el correo, si es que la enviamos por vía electrónica. Entonces, esa labor de archivo es muy importante. De hecho, ahora estamos haciendo toda una recopilación del proceso de creación de nuestro proyecto de carrera funcionaria, y para eso también hemos tenido que ir a los archivos. Si no tuviéramos archivos, si la información se perdiera, se pierde la historia, y por lo tanto se pierde mucha información valiosa a la hora de confeccionar políticas, estrategias, tácticas. Por lo tanto, esto es muy central, esto de la documentación y de los archivos. Mantener a su cargo y bajo su responsabilidad el timbre de la Confederación, el archivo de la correspondencia y todos los útiles de secretaría. Esto ya tiene que ver con una cuestión un poquito más doméstica, pero que siempre es bueno resguardar. O sea, no es adecuado que el timbre de la Confederación, o en el caso de ustedes de una base, vaya pasando de mano en mano, ¿no es cierto? Cualquiera le puede sacar una copia, en fin. Por lo tanto, es necesario que alguien se haga responsable, y en este caso es el secretario o secretaria. En general, cumplir con todas las tareas que le encomienda el directorio, él o la presidente, los estatutos y los reglamentos relacionados con sus funciones. Bueno, esto es general, digamos, para cualquier cargo dentro de la Confederación o dentro de la asociación base, cumplir las tareas que son encomendadas por el directorio, los estatutos y los reglamentos. Esto es algo que debemos tener claro, no solo el secretario, sino que todos los cargos. Mantener actualizada la nómina de autoridades y actores relevantes para la organización, especialmente del ámbito sindical, y sostener la comunicación formal y epistolar con ellos en acuerdo al presidente o presidenta. Aquí estamos hablando de autoridades y actores relevantes, y dice especialmente del ámbito sindical, pero en general, en el desenvolvimiento del cargo, nos hemos dado cuenta que es mucho más necesario tener muy actualizada la nómina de autoridades, sobre todo de gobierno y parlamentarios.
¿Ah? ¿Quién es el presidente de la Comisión Salud? Cada vez que tenemos que comunicarnos con él, tenemos que ver ahí, bueno, quién es el presidente de la Comisión Salud, y eso tiene que estar actualizado, porque es muy feo, ¿no es cierto?, que si el presidente es A, nosotros le enviemos un correo como presidente de la Comisión Salud al señor B. Entonces, eso cambia y muchas veces es intempestivo, no tiene necesariamente un periodo, sino que por alguna acontecer, por algún vaivén político, cambia el presidente de la Comisión Salud de la Cámara de Diputados o del Senado. Nosotros no nos damos cuenta, entonces cometemos un error si es que no lo tenemos actualizado. Tenemos que estar entonces muy siempre, muy pendientes, y si no, antes de enviar el correo, preguntar. ¿Ah? No confiarse de la memoria, no pensar que lo que tenemos en la nómina es exactamente lo que está pasando actualmente. Entonces se pega el llamadito al secretario de la comisión y dice, oye, ¿quién está presidiendo actualmente? Ya, está el diputado. Eso es muy importante para que las comunicaciones sean oportunas y sean correctas. Por lo tanto, las funciones y responsabilidades de la Secretaría se pueden más o menos resumir en generar, gestionar y custodiar la información de la organización, gestionar las actividades internas y externas de la organización. Cuando hablamos de gestionar, quiere decir, por ejemplo, que si vamos a hacer un proceso electoral, tenemos que tomar contacto con la dirección del trabajo, tenemos que tomar contacto, ¿no es cierto?, con quienes van a ser trices, el ministro de Fe, tenemos que organizarnos, en el caso de las votaciones online, ¿no es cierto?, con e-voting, y eso es resorte del secretario. Entonces, ojo también las bases, porque ahora estamos haciendo procesos electrónicos que están siendo subvencionados por la Confederación. El secretario tiene que ser el que hace, ¿no es cierto?, el nexo, el que está pendiente de que el padrón esté al día, de tener claramente identificados cuántos son los socios, quiénes son, qué antigüedad tienen, porque eso es muy importante, ¿no es cierto? A la hora de un proceso eleccionario no da lo mismo la antigüedad, porque si uno no tiene la antigüedad necesaria, no tiene derecho a voto o no tiene derecho a presentarse como candidato a dirigente. Por lo tanto, ojo ahí los secretarios. Es súper importante que cuando muchas veces es muy difícil actuar hacia atrás, ¿no? Porque el secretario viene llegando y a lo mejor no conoce la historia de 10 años atrás sobre cómo se fueron inscribiendo los socios. Pero bueno, ya son socios activos durante bastantes años. Pero sí tener la precaución de que cuando un socio nuevo llega, anotar en su libro de actas, ¿no es cierto?, la fecha en que tal socio se afilió, y guardar el papelito, ¿no es cierto?, de solicitud de afiliación para tener un respaldo, para tener muy clara cuál es la antigüedad de cada socio. Porque incluso en muchos estatutos, les cuento, cuando se hacen elecciones y hay empate, incluso el criterio de elegibilidad está dado porque en caso de empate será electo el socio con mayor antigüedad. Y si no tenemos ese dato, o si lo tenemos con duda, parte del estatuto, parte del reglamento de elecciones se puede ver, ¿no es cierto?, impedido de hacerse operativo. Por lo tanto, gestionar las actividades internas y externas de la organización significa eso, significa, ¿no es cierto?, ya sea una citación, una asamblea, una elección, se hagan tomando en cuenta los reglamentos y tomando en cuenta todas las precauciones que hagan que esa actividad tenga éxito. No es menor entonces la responsabilidad que tiene ahí el secretario. Mención aparte, ya lo habíamos dicho, la organización de los procesos eleccionarios, de reformas y otros afines. ¿Ah? Ahí hay una fotito de una votación FEMPRUS. Ya lo dijimos, generar la información de la organización, actas de asamblea y reuniones de directorio, tanto ordinarias como extraordinarias,
otras actas e informes, otras actividades internas y externas, registro de socias y socios, nombre, RUT, domicilio, fecha de ingreso, firma y otros. Cualquier otra documentación de la organización, cartas, nóminas, solicitudes, padrones, citaciones, y en el caso de la Secretaría Nacional, enviar los permisos gremiales a las jefaturas. También, y eso es en acuerdo de ustedes, ¿no es cierto?, en cada una de las bases, ver cómo está configurado, ¿no es cierto?, el mecanismo para que la autoridad institucional otorgue los permisos respectivos a sus dirigentes. Ahí también el secretario tiene un rol. Ahí vemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Los saludos, día de las y los contadores auditores. Eso no es casual porque yo soy contador auditor, entonces elegí justamente el saludo al contador auditor. Y también todo tipo de comunicaciones, incluso es lamentable, pero también nos toca desde la Secretaría generar las condolencias cuando algún familiar de algún socio, de algún dirigente o algún socio nuestro, digamos, fallece. También ese tipo de gestiones las hace la Secretaría. Ahí tenemos algunas de las cosas desde el punto de vista de los informes, ¿no es cierto? Actas de asambleas, de directorio, formato de acta sugerido a las bases, que es una cuestión que es importante. Durante un tiempo había un cierto caos en los formatos, en algún momento tratamos de uniformarlo. El registro de socios y socias, que es súper importante, ya lo decía anteriormente, y los formatos únicos en términos de imagen corporativa. ¿Ah? Desde hace un tiempo que la organización le puso mucho énfasis a esto de la imagen corporativa, y es una cuestión que ha dado resultados. Es muy impresionante cuando nos encontramos con autoridades, ya identifican claramente el azul de la FEMPRUS. Pese a que hay otros sindicatos que también andan de azul de repente, cuando ven el azul dicen FEMPRUS. Y estamos hablando de autoridades y estamos hablando también de gente de otros gremios. A mí me ha pasado en la CUT. Se extraña, un día no andaba de negro y yo me dije, oye, ¿qué pasó? Y el azul. Claro, porque somos tal vez el sindicato más ordenadito en términos de uniformar la imagen corporativa. Y en ese sentido sacamos eslogan que son, ¿no es cierto?, de acuerdo al contexto, de acuerdo al momento, y que cada vez que se han sacado han tenido algún tipo de impacto. Cuando dijimos 100% FEMPRUS, cuando dijimos si no estás en la FEMPRUS estás solo, incluso por ahí lo copiaron. Le hicieron una pequeña variación en la Confusam y pusieron una cuestión muy parecida. Hemos dicho en defensa de tus derechos, en fin, hemos tenido eslogan que han sido exitosos en términos de crear una imagen corporativa y de caracterizar un determinado tiempo. Hemos levantado el tema de la salud que soñamos es posible y la ponemos, ¿no es cierto?, en nuestros afiches, la ponemos en nuestros lienzos, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el proceso que hoy día estamos viviendo, que es un proceso constituyente, ¿ah? Donde podemos influir en el diseño, ¿no es cierto?, del nuevo sistema de salud que tendrá que emerger de todos estos cambios. Y ahí decimos, insisto, la salud que soñamos es posible. En algún momento, y casi en broma, salió el tema de que la FEMPRUS llega donde otros no llegan. Una clara alusión, ¿no es cierto?, a nuestra competencia sindical que está en muy pocas partes del país. Nosotros estamos de Arica hasta Puerto Natales, entonces ahí también hay una imagen corporativa en esa frase de que llegamos donde otros no llegan. Cuestión que nos da un peso específico diferente, ¿no es cierto?, a la hora de enfrentarnos con autoridades o con nuestros pares sindicales. Seguimos. Si voy muy rápido me avisan, ¿eh?
Va bien, compañero, como 9 de área. Vas bien, Camilo. Mario, yo quiero hacer una consulta. Sí, adelante. Macarena. Lo que pasa Macarena, es que con respecto al tema de las actas ¿ya? tienen que estar necesariamente en un libro de actas o pueden ser también hojas, porque esa era como una de las discusiones que teníamos en la base por el tema de los foliados, porque No, el libro de actas viene foliado y los otros no, pues entonces por eso es como la disyuntiva que se me genera. Porque yo soy de la idea de que sea en papel y se vayan archivando en un archivador, pero otras compañeras son de la idea que tienen que ir como de la manera antigua en el libro de acta. Entonces, por eso mira, no hay una normativa específica al respecto, pero yo me quedo con tu tesis. Todo se ha ido modernizando y hoy día los archivos pueden ser incluso hasta electrónicos. Ok, gracias. Sí, porque, claro, incluso, perdón, desde el punto de vista del respaldo, un libro de actas se puede extraviar, se puede quemar, pueden pasar muchas cosas. Pero entonces es muy importante que esté el papel, ¿no es cierto? El archivador con el papel, con el ordinario ahí 1, 2, 3, 4, o con el acta 1, 2, 3, 4, pero que además tenga un respaldo virtual, porque en cualquier momento eso se puede, ¿cómo se llama? Volver a imprimir, ¿no es cierto? Y recuperar el archivo material que se puede perder por cualquier imprevisto, ¿no es cierto? Entonces siempre es importante en ese sentido, y nos ha pasado a nosotros como FEMPRUJA, ojo, nos pasó en tesorería que nos robaron el computador y se tuvo que rehacer la contabilidad de 2 años, porque no había un respaldo en la nube, o no había un disco duro en otro lado, digamos, con la misma información que tenía el computador. Esa cuestión es súper importante, y el libro de actas clásico y tradicional no lo asegura, porque está escrito a mano. Entonces, hoy día, en los tiempos modernos, es mucho más importante tener, ¿no es cierto?, el papel, pero el respaldo también. ¿Ok? Gracias. Ya. Bueno, decíamos, recepción de correspondencia interna y externa, despacho de correspondencia interna y externa, confección de nómina de correspondencia recibida y despachada. Eso se informa al inicio de cada reunión de directorio, entonces cada director nacional puede decir, mire, como esto se le envió antes, quiero que me diga qué decía la carta que se le envió a el representante de la ISP Interamericana y que aparece ahí en el listado. Entonces ahí esa carta se lee y es conocida por todo el directorio. Mire, ahí dice que una socia de, no sé, de Huasco nos envió una consulta. ¿Qué consulta era? ¿Y qué se le respondió? ¿Ah? Entonces, siempre tener esa nómina que esté más o menos disponible para que alguien que quisiera saber qué cosas hemos enviado y qué cosas hemos recibido, lo tenga a disposición. Las actas que decía Macarena, gestionar la información de la organización era esto, ¿no? La custodia de la información, que era lo que también comentaba, en el sentido de que tenemos que tener archivos y tenemos que tener también respaldos. Muy especialmente de documentos claves como estatutos, procesos eleccionarios, ministros de fe, dictámenes, etc. Hoy día hemos, y eso también ha sido un avance en este último periodo, es que hemos levantado también mucha de esta información para compartirla con los socios y socias, ¿no es cierto? Y con todo aquel que acceda a nuestra página web en términos de dejar archivado y dejar levantado, ¿no es cierto? Todo este tipo de documentación importante. Se trabajó la unidad de estudios en el manual del dirigente, que es una cuestión que va a ser un tremendo avance, y por lo tanto, no solo custodiar la información, sino que tenerla alojada, hoy día la tecnología lo permite,
en lugares a los que puedan tener acceso, ¿no es cierto?, más directo y más rápido, más ágil, los socios y socias y los dirigentes de base. Ya decíamos que junto al presidente se despachan copias de documentos de la organización para ser validadas, actas, padrones, nóminas, cartas. Disponer lugar seguro para almacenamiento, copia de las documentaciones, timbre de la organización, gestión de las actividades internas, aquí estamos abriendo un poco lo que ya les habíamos comentado, definir junto a la presidencia las citaciones y la tabla para las asambleas y reuniones de directorio, nos estamos repitiendo un poco, enviar citaciones y tabla a las y los convocados, ejecutar los procedimientos administrativos derivados de cumplir con los acuerdos de asamblea y directorio de resorte interno. Esto es importante. ¿A qué se refiere ahí con procedimientos administrativos derivados de cumplir con los acuerdos de asamblea o directorio? Y esto también les sirve a ustedes. Bueno, se toma una decisión. Por ejemplo, el martes decidimos que la subvención que se hacía para las elecciones por e-voting se prorrogaba hasta el 31 de diciembre. Si eso no se comunica a las bases, se entorpece, ¿no es cierto?, la ejecución de un acuerdo. Por lo tanto, hoy día ya se envió y ya todas las bases están notificadas, ¿no es cierto?, que el periodo de aprobación para este tipo de subvenciones ya no terminó con el estado de emergencia del 31 de septiembre, sino que se prolongó hasta el 31 de diciembre. Entonces, ejecutar los procedimientos administrativos adecuados, ¿no es cierto?, derivados de cumplir con los acuerdos, significa eso básicamente, sobre todo informar o hacer los contactos necesarios. Si por acuerdo de directorio nacional se fija que vamos a tener elecciones como confederación el día 28, este secretario, ¿no es cierto?, tiene que comunicarse con el ministro de Fe para ver si está dispuesto a asumir la función o tenemos que elegir otro ministro de Fe, tenemos que ver si está vigente el TRICEL, tenemos que comunicarnos con e-voting para que nos reserve la fecha, en fin. Ejecutar los procedimientos administrativos, ¿no es cierto?, derivados de cumplir con los acuerdos de asamblea. Clarito. Función del secretario. Gestión de actividades internas, enviar a socias y socios toda la información definida en directorio y en grupos de trabajo y la propia secretaría como actas, minutas, informativos y otros. Y aquí es donde vuelvo a insistir en lo que decía al principio, porque dice enviar a socias y socios. ¿Quiénes son las socias y socios nuestros? Ustedes, los dirigentes de base. ¿Ah? Los socios de la confederación son las bases y sus dirigentes. Los socios de ustedes son los socios de a pie. Entonces ahí hay una interfase, cuando nosotros queremos comunicarnos con los socios, con los 13.500 socios, tenemos que pasar necesariamente por los directivos de base, ¿no? Sería muy feo que nosotros nos saltáramos los directivos de base y enviáramos un listado, ¿no es cierto?, de información a los 13.500, que no lo tenemos y no lo hemos solicitado. ¿Por qué? Porque entendemos que es resorte de ustedes, pero es necesario que se haga. Para fortalecer la organización es muy importante que nuestra gente sepa qué es lo que está haciendo la FEMPRUS. Porque muchas veces uno va a terreno y la gente le dice, oye, ¿y qué hace la FEMPRUS? Bueno, a ver, mire, hacemos esto, 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 esto y esto. ¿Y por qué no nos informan? No, pues si nosotros informamos, pero le informamos a sus dirigentes. Y si sus dirigentes no le informan a ustedes, bueno, ahí tenemos un problema. Les cuento que está sonando en todos los celulares de la quinta región la alerta de tsunami, porque hoy día había una, ¿cómo se llama? Una prueba de cómo resulta este tema. Gestión de actividades externas.
ejecutar procedimientos administrativos derivados de cumplir con los acuerdos de asamblea y directorio de resorte externo. Ejemplo, protocolizar ante dirección del trabajo. Una vez nos pasó que hubo una interpretación distinta del plazo que se tenía para protocolizar una elección y hubo que hacer todo un proceso para revertir el tema. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo cuando ustedes hagan las elecciones para cumplir con los plazos, ir a la dirección del trabajo, protocolizar y obtener su certificado de vigencia de la nueva directiva. Esos son un ejemplo típico de procedimientos administrativos derivados de cumplir con los acuerdos de asamblea y directorio. También gestiones que se hacen ante la dirección de servicio, ante la dirección del establecimiento, ¿no es cierto?, que son procedimientos administrativos. Por ejemplo, por acuerdo de asamblea de base, se nominan a los representantes del gremio en determinados comités. ¿Quién tiene que hacer la cartita? Entregársela a recursos humanos, a personal o al director, el secretario. La solicitud de reuniones, encuentros, dependencias, información, que también son gestiones que alguien tiene que hacer, bueno, el secretario. ¿Ah? Ya decíamos, tener todo claro para las elecciones, y como novedad, conducir procesos, censura, afiliación o desafiliación a un organismo superior. Nos vimos enfrentados, no fue fácil, al proceso, ¿no es cierto?, de construir el padrón, porque es un padrón ponderado el que tuvimos que hacer para determinar si volvíamos o no a la CUT. Fue harta pega, nos llegaron mucha información que hubo que ajustar, no está muy de acuerdo muchas veces el número de socios que nos decía la base con lo que nosotros teníamos registrados en tesorería. Por lo tanto ahí también hubo una oportunidad de limpiar información con respecto a cuántos socios en realidad éramos, que era una cosa que muchas veces estaba medio en la nebulosa. Llegamos a determinar que éramos más de 13.500 socios, lo que es muy bueno, porque significa que hemos ido creciendo desde que se desfederaron, ¿no es cierto?, las bases de la FEDEPRUS. Desde las bases y coordinaciones, ¿qué información se debe enviar a la Confederación? Esto es importante que ustedes lo tengan claro. Esta presentación ustedes la van a tener, así que va a estar ahí clarito, ¿no es cierto? Resultado de elecciones de directorios de base. Por una razón muy sencilla, nosotros tenemos que tener actualizado el padrón de dirigentes. Renuncias, nuevos nombramientos. El coordinador por alguna razón dejó de ser coordinador, bueno, nos tienen que avisar quién es el nuevo coordinador. Elección de coordinador de servicios de salud, encargados de áreas de trabajo. Nosotros tenemos hartas áreas de trabajo, jóvenes, igualdad, cuidado infantil, etc. Toda la información solicitada por la Confederación. Seamos sinceros, esta es una de las grandes áreas donde tenemos déficit. Nosotros muchas veces para hacer alguna presentación al ministerio sobre algún tema, necesitamos el respaldo de información clave. Si queremos hablar de honorarios, por ejemplo, bueno, ¿cuántos honorarios tiene cada establecimiento, cada coordinación, etcétera? Y esa información generalmente se pide desde la Secretaría, desde el correo fenplus@fenplus, llega a todas las bases, pero son muy pocas las bases que contestan. Así que eso yo también se los dejo reseñado, porque es una de las cosas que hemos tratado muchas veces de superar, pero que lamentablemente no lo logramos. Hubo cuestiones
muy urgentes en algún momento, como por ejemplo saber en qué establecimientos había déficit o había muy pocas medidas sanitarias con respecto a la pandemia, los EPP, que son los elementos de protección personal, donde había déficit, para entrar fuerte al ministerio con este tema, con un tema que era, sin ponerse dramático, casi de vida o muerte, ¿no es cierto? Porque además cada personal de salud que resultaba con el COVID era manos menos que se tenían a disposición del sistema para luchar contra la pandemia. Entonces, la verdad, la cantidad de bases o coordinaciones que tenían información eran muy pocas. Una vez más, y ya no voy a cargosear más sobre el asunto, pero es muy importante que cuando se solicite información desde la Confederación, se entregue desde las bases. Porque no la pedimos porque sí, la pedimos porque la necesitamos para representarlos mejor. ¿Ah? Entonces eso es algo que yo también quiero resaltar en esta presentación. La necesidad de que las bases y coordinaciones informen, ¿no es cierto?, lo que se les pide. Y como conclusión, porque me pidieron que fuera rápido, que no me extendiera mucho, decir que porque maneja mucha información, porque puede hacer buen o mal uso de ella, ¿ah? En el sentido de que con alguna intención se puede a veces demorar una información, demorar un acta, demorar algo, un procedimiento, ¿no es cierto? Se puede encontrar o no la información solicitada, puede editar el documento clave de la organización, como es el acta, se puede traspapelar la información. Por eso y por muchas razones decimos que la Secretaría da formalidad, transparencia y agilidad a la gestión sindical. Eso era lo que les quería contar sobre la Secretaría. No hay más misterio que esto, desde el punto de vista de la labor meramente de la Secretaría. Ahora, distinto es que el rol del Secretario Nacional, y en esto también se aplica a las bases, puede exceder al rol básicamente de la Secretaría. Y ha sido un poco mi caso, donde me he encargado también de lo que podríamos decir ser casi un ministro del exterior, en el sentido de que durante estos 2 años y un poco de la gestión anterior me he hecho cargo del tema CUT, del tema de relaciones con lo que fue las mesas de salud, la Secretaría de Salud, etcétera, que son actividades al margen de lo que es lo que orgánicamente hace la Secretaría, ¿ah? Porque hay que diferenciar. Una cosa es la Secretaría y otra cosa es el secretario. El secretario encabeza la labor de Secretaría, pero puede tener anexo otros temas, ¿no es cierto?, que desarrolle como dirigente de la Confederación. Eso es, estimadas y estimados compañeros. Entonces ahora estoy disponible para responder cualquier consulta que haya. Veo a Braulio por ahí haciendo una pregunta, levantando la mano. ¿Quién le habilita el micrófono, Rodrigo? Él lo puede activar, no hay problema. Ok. Braulio, ¿vas a hacer una pregunta? No. No. No, profe. No, gracias. Me quedó todo claro. Me lleva a dar miedo como secretario, muchas funciones. Movió el brazo. Entonces, pensé que era una pregunta. Sí. Yo tengo una consulta. Mayra Chávez, Sí. ¿de dónde eres tú? De Peumo. Peumo. De Bien. Peumo, sí. ¿Tiene algún formato de actas, registro, cualquier tipo de cosas que nos pueda ayudar como a tener una base para realizar mejor la tarea? Sí, te podemos enviar un set. Lo dejo anotado.
para PUMO. Gracias. Para Higueras también, Mario, porfa. Higueras, ya. Y John, ¿John? sí, San Javier, por favor. a todos. Para todos. Ya, se los voy a enviar a Sí, todos. a todos, por favor. Lo voy a enviar como un anexo a la presentación. ¿Ok? Mario, Perfecto, Mario. disculpa, me quedó una duda respecto a la parte de la presentación que tú colocaste. Decía que por secretaría pasan los permisos gremiales a la jefatura. Eso no me quedó claro porque yo tenía entendido que era una gestión personal. Cuando tú vas a pedir, vas a informar tu tiempo gremial. Me Sí, quedó una duda. sí, lo que quiero decir es que la Secretaría debiera llevar por lo menos el registro estadístico de los permisos. Perfecto. ¿Ah? Porque en cualquier momento puede ser que alguien, el mismo dirigente no se acuerde y te pregunte a ti, oye, ¿cuántos me he tomado en el mes? ¿Me puedo tomar, no sé, uno más o estoy ya pasado? Porque muchas veces los dirigentes somos dispersos. Entonces la información sobre eso tiene que estar respaldada de alguna manera en un archivo de la base. ¿Ah? Porque incluso también, o sea, no es algo aventurado decirlo, ha habido sumarios por horas gremiales, entonces la información está o no está. Está el papelito firmado, ¿te fijas? El respaldo. Y eso, en vez de que lo lleve cada uno, es mejor centralizarlo en una carpetita que la tenga la secretaria. Listo, gracias. Y respecto a eso de los permisos, ¿cuántas horas al mes uno se puede tomar? Mira, eso depende mucho de la negociación con la autoridad. Hay dirigentes de base que se toman 44 horas. ¿Ah? Lo que dice la ley es 11 horas mínimas semanales. Ok, gracias. Ok, anoto el formato de permiso gremial. Eso, Mario.